Pues vamos a retomar lo que habíamos empezado. Y si Dios quiere, hoy conseguiremos terminar mi carta, bueno, la mía no, la de Santiago. Así es que vamos a leer el capítulo 5. San Jacob, sí. Me hace gracia a veces cuando veo películas de Jesús y dicen Santiago. Digo, pues si Santiago no existía en los tiempos de Jesús. Pero bueno, son así. Hay que tener paciencia con ellos. Pues, ¿estáis en el capítulo 5? Sí. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pues vamos a orar para que esta palabra fructifique en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú le diste a Santiago, a Jacobo, Señor. Gracias por dejarla ahí registrada para nosotros
a través de la cual podemos aprender mucho. Te pido, Señor, que tú me ayudes ahora a transmitir esta palabra, esta meditación para mis hermanos y hermanas, y que podamos seguir creciendo, Señor, en tus caminos. Ayúdame a ser fiel para transmitir aquello que tú me has dado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, ya estamos aquí al final de esta carta, esta cartita que, madre mía, el trabajo que nos ha dado, ¿no? Pero bueno, hemos llegado hasta aquí y después oraremos para ver qué es lo que el Señor quiere darnos. Buscaremos otro filón, otra mina donde sacar tesoros para Dios. Como ya lo tenéis en el boletín, le hemos titulado 4 características más para alcanzar la madurez cristiana. Y digo más porque, claro, estamos en el capítulo 5 y hemos estado viendo unas cuantas más. Así es que vamos a hacer así un repaso muy breve antes de entrar en materia. Estuvimos viendo en el capítulo 1, así os introduje la carta de Santiago, que para que un hombre llegue a ser maduro o alcanzar la madurez cristiana, un hombre o una mujer, debe ir pasando o alcanzando estas metas. Una de ellas, como vimos en el capítulo 1, es el sufrimiento. El sufrimiento nos ayuda a madurar. No voy a entrar más ahí porque ya lo vimos. También nos dice Santiago que al estudiar las Escrituras vamos creciendo, vamos madurando en el Señor. También cuando somos sinceros, la sinceridad con nosotros y con los demás. Ser sinceros nos ayuda doblemente. El servicio cristiano, ayudar al huérfano, a la viuda, al que tiene necesidad, ayuda también en la madurez. El hablar con rectitud, palabras que sean buenas y no destructivas, y someternos a Dios. Hasta tal punto que dice Santiago, y permitidme aquí un pequeño énfasis, que hasta el diablo huye de nosotros cuando nos sometemos a Dios. Aleluya. Pues bien, aquí tenemos 6 y con los 4 que completaremos hoy serán 10. Hoy lo estaba pensando y dije, fíjate, 10 mandamientos. Como los 10 mandamientos. El número 10 es un número muy significativo en la Biblia. Y mientras yo pensaba en esto, sí, tiene que ver con el hombre. Por eso el hombre tiene 10 dedos en las manos, tiene 10 dedos en los pies, puede que alguno más, ¿no? Pero normalmente tenemos 10. El número 10 es usado 242 veces en la Biblia. Y la palabra décimo 79 veces aparece en la Biblia. Nos habla de la perfección del hombre. Qué curioso que estamos hablando aquí de, como dice el mismo Santiago, llegar a ser un varón perfecto. Abraham dice que cuando fue a buscar esposa para su hijo, mandó a su siervo con 10 camellos. Y después le dio 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro, le dio a Rebeca. Y bueno, aquí podríamos estar hablando del número 10. La familia le dijo que se quedara 10 días. Y bueno, podríamos elaborar otro sermón acerca del número 10. Pero bueno, qué curioso que llegamos aquí a como si fueran 10 columnas del edificio que sostiene nuestra madurez cristiana. Así es que hoy vamos a subir
4 peldaños más y vamos a ver qué el Señor nos quiere hablar aquí. Lo primero que vemos, el primer aspecto en el que quiero que meditemos es acerca del sacrificio personal. Ya no hablo del sacrificio de Cristo, hablo del nuestro propio, de cómo nos esforzamos y nos sacrificamos para alcanzar las cosas y poder hacerlo por uno mismo. Ya no solamente por el mero hecho de la satisfacción que da cuando uno alcanza las cosas por uno mismo, sino que aquí, más concretamente, parece que esto ya viene trayendo cola desde el capítulo 4, está cargando sobre los ricos, pero no sobre cualquier rico, sino sobre los ricos opresores que estaban aprovechándose de sus jornaleros para enriquecerse ellos. Y les pagaban cuando querían, si es que les pagaban, y hacían una serie de cosas que no estaban bien. Y el Señor aquí no es que esté hablando en contra de la riqueza, sino que está hablando de las ganancias mal adquiridas. Y como diría el apóstol Pablo, del amor al dinero. En Proverbios, por ejemplo, capítulo 10, y en el verso 22, dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí está hablando de una riqueza que no nos carga. En cambio aquí Santiago está diciendo llorad, aullad, gemid. Está dando una serie de indicaciones a los lamentos y les está diciendo que todo ese dinero se les va a podrir y que la humedad y todas estas cosas se les van a pegar a ellos. Y total, dice, guardando el dinero para la posteridad. Pero si no te vas a llevar nada, nadie hace las maletas para marcharse de este mundo. Mira a los egipcios que quisieron enterrar a sus reyes con sus tesoros para que siglos más tarde alguien los desenterrara y se los guardara o los pusiera en un museo. Ahí están, no se llevaron ni una sola moneda. Así es que sí hay procedimientos pecaminosos que no tienen la bendición de Dios, pero Dios sí bendice y prospera a aquel que le sigue. Estos hombres no adoraban a Dios, sino al dinero. Y sus cómplices para obtenerlo eran la envidia, la injusticia, la opresión, el robo, el homicidio, el abuso y el maltrato. Yo no sé si aquí está hablando a gente de la congregación, porque sería muy duro que fuera así. Es como decía nuestra hermana antes, que le comentaba aquel hermano indio. Yo no quiero juzgar a nadie, pero es difícil ver una actitud así en un cristiano de verdad. Pero como si fuera Santiago un profeta del Antiguo Testamento, vemos que arremete contra los abusadores de los débiles y anuncia juicio contra ellos. Los llama al arrepentimiento y a consolar al oprimido, sabiendo que tarde o temprano el juicio llegará para todo aquel que comete la maldad. Así es que aquí simplemente os invito a, en un sentido, posicionaros en qué lado queréis estar. De los que habla, de los oprimidos o de los opresores. Obtener las cosas por esfuerzo propio y no por ganancias mal adquiridas. La segunda cosa de la que nos habla aquí
o de la que quiero que reflexionemos es acerca de la paciencia. En el capítulo 1 nos decía que nos alegremos en medio del sufrimiento porque éste produce paciencia. Pero la paciencia no es un adorno. La paciencia es algo que se tiene que desarrollar y que se tiene que poner en práctica. Por eso aquí Santiago dice, la paciencia va a ser un bien para ti porque te va a ayudar a seguir creciendo. La impaciencia, que es el antígeno, lo contrario, pues produce grandes calamidades. La paciencia, en cambio, acaba dando buen fruto. Proverbios, como ya dije, Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento, pero en el del Antiguo, en el capítulo 15, verso 18, dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Alguien dijo, una persona sabia dijo en una ocasión, cuando alguien te provoque, antes de contestar, cuenta hasta 10. Y sí, algunos igual necesitan contar un poco más. Y en el capítulo 16, en el verso 32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Por eso el hombre maduro conquista su carácter. El hombre maduro conquista y se domina a sí mismo en aquellas situaciones en que se requiere ese dominio propio. A veces nos impacientamos tanto. Claro, somos la sociedad, como le llaman, microondas. Estamos tan acostumbrados a hacer todo al minuto. No hace mucho incluso hacían propaganda de la Biblia al minuto. Digo, madre mía. Señor, ¿dónde vamos a llegar? Dedícale un minuto al Señor. Sin tantas cosas, estás tan ocupado. Pues aquí tienes un montón de pasajes para leer en un minuto y luego ya salir corriendo. Vamos a pasar tiempo con el Señor. Seamos pacientes porque Él fue muy paciente con nosotros. Y esto es lo que nos insta aquí Santiago. Me vino a la mente la historia, no sé si la conocéis algunos, de aquel hombre que encontró un capullo de una oruga y se lo llevó a su casa. Y así cada día iba observando a ver, porque quería ver cómo salía esa mariposa de dentro del capullo. El caso es que un día ve que ya hay un agujero y al día siguiente vuelve a acercarse y ve que ese agujero ya se ha hecho más grande y que está intentando salir la mariposa del capullo con gran esfuerzo, tratando de abrirse paso de ese capullo tan duro para poder salir. Y ese hombre no tenía paciencia y sufría más él viendo la mariposa intentando salir que la propia mariposa. Así es que se fue al taller, fue a buscar unas tijeras, le hizo unos cortes allí al capullo y la sacó. Y esa mariposa no podía volar. Después de sacarla de allí, dice que todo lo que era las articulaciones estaban débiles porque no habían hecho todo el esfuerzo que necesitaban para salir de allí, para luego seguir ejercitándose de otra manera y poder abrir sus alas y poder volar. Así es que aquel hombre, por su impaciencia, no vio la mariposa volar. Y nosotros a veces somos así también. La paciencia
la perseverancia, es lo que aquí Santiago nos insta a ello. Y hace diferentes ilustraciones de lo que es tener paciencia. Nos habla, por un lado, acerca del agricultor, nos habla acerca de ese hombre que abre el surco, introduce la semilla y tiene que esperar una lluvia y tiene que esperar otra. Ahora no, ahora ya también a través de los diferentes sistemas de riego, pero en las tierras de Israel esperaban la lluvia temprana y la lluvia tardía y no había más agua. Y ese agricultor tenía que ser paciente para ver un día el fruto que quería recoger, que quería cosechar. También nos habla que seamos pacientes y que esperemos la venida del Señor. ¿Cuántos esperamos la venida de Jesús? No sabemos. El día y la hora no lo sabemos. Nadie lo sabe. Pero Él nos dijo que iba a volver y que vendrá. Así es que tenemos que ser pacientes y esperar y fundamentar nuestra felicidad en ese momento glorioso en el que el Señor aparecerá en las nubes y nos vendrá a buscar. Así es que seamos pacientes en lugar de estar quejándonos, porque también habla de esto. A nadie le gustan las quejas, ni al Señor tampoco. Cuando el pueblo andaba por el desierto vagando y se quejaba, el Señor se desagradaba mucho de la murmuración de aquel pueblo. A nadie le gustan las quejas, y más cuando no son fundamentadas, sino que son causa de nuestra impaciencia. Así es que vamos a buscar ser productivos. Hay algunos que hablan de la crítica constructiva, ¿verdad? Si buscamos entre todos unirnos y seguir edificando el reino de Dios, la cosa funcionará bien. Ahora, cuando venimos a echar nuestras basuras sobre el otro, entonces hay algo que está funcionando mal. Y en último lugar, acerca de la paciencia, nos habla también del ejemplo de los profetas, de la misericordia de Dios y aún del mismo Job, que tuvo que tener mucha paciencia, pero al final vio la bendición del Señor. Él dijo, aunque al final me muera y mi carne se corrompa, pero yo al final de todo sé que lograré ver al Señor. Así es que la aplicación que encontramos en cuanto a este punto es cómo vamos de paciencia y cuál es nuestra actitud cuando nos cuesta seguir. ¿Nos quejamos o seguimos bendiciendo al Señor? ¿Somos un vertedero o somos un vergel? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Qué ejemplo se adecúa más a tu vida? También, en tercer lugar, nos habla acerca de la oración. La oración nos ayuda a crecer. La oración nos ayuda a madurar. Cuando conversamos con el Señor, cuando traemos nuestras alegrías y nuestras tristezas delante de Dios. Dice el mismo Pedro, echad vuestras cargas en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Él sabe cuáles son nuestras necesidades y cuando hay tristezas, también quiere que nos acerquemos a Él.
Algunos parece que solamente quieren acercarse a Dios cuando están contentos. Pero cuando estás triste también el Señor también quiere que te acerques a Él. Me llamaba la atención el vídeo este de Jesús Adrián Romero con su niño ahí bien pegadito. Porque así debemos estar cerca de Jesús y cerca del Señor. Pues claro que debemos conversar con Él y conversar con naturalidad. A veces parece a algún hermano le cuesta orar porque ha escuchado al otro y habrá dicho, yo no sé orar así, pero al Señor no le importa cómo le tengas que decir las cosas. Él no necesita que adornes nada, simplemente que te acerques a Él, que seas agradecido y que tengas confianza con Él. Y seguidamente pasa aquí en todo esto, esta temática de la oración, aquí habla como si fueran todas esas sentencias del libro de Proverbios, él va soltando una tras otra para que no se le pase ninguna. Nos habla acerca del no jurar. Los judíos tenían la habilidad de reglamentar todo, que tenías que jurar por esto, que no tenías que jurar por lo otro. Y a veces nosotros parece que hemos adquirido también, no de la misma forma, pero sí en el mundo y proveniendo a veces de un contexto católico. El otro día había una pareja de jóvenes que andaban por la calle y había uno que decía todo el rato, tu yuru, tu yuru. Cada cosa que decía tu yuru, y dices, bueno, si ya te creo, no hace falta. No, tenemos que ser personas de palabra. Personas que cuando decimos sí, es porque vamos a mantener ese sí. Y cuando decimos no, es que no. No hace falta acompañar de un juramento nuestras palabras para que tengan un aspecto veraz. Y también recordar, como estaba diciendo aquí, que nuestra vida, nuestro caminar cristiano es como caminar por las montañas. Y a veces vamos a estar arriba y a veces vamos a estar abajo. En unas ocasiones estaremos cantando alabanzas y en otras ocasiones, dice, estaremos orando. En otras ocasiones estaremos sanos y en otras ocasiones estaremos enfermos. Pero tenemos hermanos y hermanas a nuestro alrededor que pueden orar por nosotros. Y cuando aquí estaba hablando de llamar a aquellos que eran más maduros para que fueran, para que oraran por ellos, e incluso aplicar aceite, porque no solamente tenía el aspecto de la unción, sino también un aspecto medicinal. Y poder ayudar a aquel que está enfermo con aquellos recursos que tenemos en nuestra mano para que esa persona se levante. Y ¿por qué no considerar que a veces nuestra enfermedad nos la producimos nosotros mismos? Decía David, mientras callé, mis huesos se enfermaron. Pero cuando confesé mi pecado al Señor, ahí su vida fue restaurada. A veces nuestros propios pecados y nuestras propias cosas que hacemos y que encubrimos son las que nos enferman. Y necesitamos esa restauración, hablar con nuestros hermanos, ponernos a bien, reconciliarnos los unos con los otros y no guardar esas espinas en nuestro corazón que lo único que hacen es hacernos daño. Tanto el perdonar como el ser perdonado restaura la vida de una persona. Y cómo no, siguiendo hablando de la oración, dice que la oración del justo tiene poder.
tiene poder. Y nos deja aquí el ejemplo de Elías, que oró al Señor y dejó de llover por 3 años y medio. 3 años y medio. Y volvió a orar al Señor y llovió, y llovió, y llovió. Seramos veraces y sencillos, hermanos, y oremos. Tengo que dar, antes estaba hablando el pastor, un testimonio acerca de la oración. Hay un grupo de mujeres que cada vez está creciendo más, que por las mañanas se levantan juntas, bueno, cada una en su casa, pero se unen a través del Zoom, ahora que no tenemos otra forma. Casi cada día hay un grupito que se levantan a las 6 y oran. Un grupo se llama Madres que Oran, otro grupo se llama Mujeres de Oración, y están viendo la obra de Dios a través de la oración. Cuando hay alguna necesidad, se ponen juntas a orar por ello y pronto ven respuesta. Porque Dios obra cuando clamamos y le pedimos a Él. Así es que os animo a orar y os animo a que usemos nuestra inventiva y nuestra imaginación para encontrar más oportunidades de estar juntos y orar. Y en último lugar, el número 4, que son prácticamente los versículos finales, lo voy a leer literalmente. Dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A veces nos extraviamos. De hecho, antes de conocer al Señor, todos andamos extraviados. Todos andamos perdidos sin saber que hay un camino que nos dirige hacia Dios y todos los demás nos llevan a la perdición. Pero hay hermanos que por la razón que sea, a veces por el camino también se pierden un poquito. Y aquí Santiago nos habla acerca de esto, de buscar a aquel hermano que por la razón que sea ha dejado de venir, que no está entre nosotros, y orar por él y buscar que sea cual fuera la razón, pero que vuelva, porque los caminos que están fuera del Señor no llevan al cielo. Y todo esto, como dice aquí Santiago, todo lo que no es la vida espiritual que nos da Dios, lo único que produce es muerte. En cambio, volver a Dios cubre nuestros pecados. Amén. Los cubre completamente y ya no ve ninguno más. El Señor hace así porque Él lo ve todo. Él ve lo más interior de nuestras vidas, aquello que hacemos incluso cuando nadie nos ve. Pero Dios es bueno y a veces tenemos que ayudar a aquel que por lo que sea está en el error y tenemos que hacerlo volver. La Biblia es nuestro referente en cuanto a la verdad y tenemos que cuidar de nuestros hermanos y tenemos que ayudar a aquellos que todavía no han alcanzado el camino. Ya voy terminando. Estaba hablando también el pastor acerca de William Booth y su esposa, que fundaron el Ejército de Salvación. Ellos les decía a sus ayudantes: id a los peores. Y así salían con sus trompetas, sus bombos y platillos, y salían tocando. Ese era su ejército. Y andaban armados con Biblias, luchando contra la inmoralidad, contra el pecado, contra la pobreza. Y ganaron muchas almas para el Señor. Así es que voy a terminar de la misma forma que he empezado, recordando estos
estos 10 pasos que nos ayudan a madurar. ¿Cómo puede un hombre o una mujer ser maduro o alcanzar la madurez? A través del sufrimiento, estudiando la palabra de Dios, siendo sincero con los demás y con uno mismo, sirviendo a los demás, hablando recta y correctamente, sometiéndose a Dios, a través del sacrificio personal, desarrollando la paciencia, orando y ganando almas para Cristo. Así llegaremos a ser hombres y mujeres de Dios maduros y perfectos en el camino a alcanzar la perfección a la cual nos llama el Señor. Que el Señor os bendiga ricamente. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?